Bien, vamos a ver este caso donde nosotros lo que tenemos es esta cuña, ¿sí? Es un péndulo inclinado. Entonces vamos a tener una masa M, que es la que ustedes ven aquí a continuación, que se mueve sin fricción a lo largo de un círculo de radio R. El círculo de radio R es el que ustedes ven, digamos, desde el centro cero hasta ahí, ¿no? Y el plano está inclinado a un ángulo alfa. Entonces la idea es tratar de, como siempre, ¿no? Describir este movimiento con las coordenadas intrínsecas, si es que vamos a usar coordenadas intrínsecas, ¿sí? Describir el diagrama de fuerzas y luego las ecuaciones de movimiento. Bueno, ya ustedes como ven acá en el plano, tenemos que identificar cuáles son nuestras fuerzas, ¿no? Y qué sistema de referencia vamos a usar. En primer lugar, nosotros si tenemos un movimiento circular de una masa que está atada a un péndulo, vamos a tener la tensión de un cable, ¿sí? Luego el peso y luego la normal de la superficie. No tenemos fricción, ¿no? Bueno, luego nosotros vamos a tener, ¿qué sistema de referencia nos conviene usar? Vamos a usar un sistema de referencia que esté inclinado, ¿sí? Es decir, donde X e Y sean paralelos al plano, ¿sí? Supongamos que de la cuña al plano, la superficie lo llamamos pi. Entonces, pi es el plano XY que tenemos de este sistema de referencia y el eje Z es ortogonal a este plano, ¿sí? O sea, no estamos hablando del plano que sea paralelo al piso como suele ocurrir o que es el que habitualmente usamos, ¿no? Okay. Luego nosotros tenemos, digamos, la normal que va a acompañar, en este caso, al eje Z. Acá deberían ser paralelos estos dos. Y luego tenemos el peso, que sí el peso va a tener las componentes en el eje, digamos, Z normal. Para hacer la diferencia, nosotros vamos a llamar a un eje primado, a un sistema, una tríada primada, ¿sí? Que este sería el sistema de referencia habitual en el caso de que nosotros quisiéramos expresarlo con las coordenadas cartesianas normales, ¿sí? Para tener una idea. Entonces, dado que vamos a usar este sistema intrínseco, tenemos un movimiento circular, ¿sí? Alrededor de este eje Z, entonces vamos a tomar un versor radial, ¿sí? Luego el versor phi, que es hacia donde está el ángulo, y luego tenemos un versor z, ¿sí? Que sería ortogonal a esto. Entonces vamos a tener un sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque el movimiento, digamos, por digamos, la disposición que tiene la figura es el que mejor se adaptaría en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada una de las constantes. Nosotros tenemos una distancia r, ¿sí? En este caso vamos a tener r, que es la distancia, que es constante. R es de la variable ρ, que es la distancia del eje de giro, que en este caso nos va a quedar constante. Eso como consecuencia trae que la derivada respecto al tiempo es 0 y que la segunda derivada respecto al tiempo nos va a dar 0. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener? Que z, ¿sí? Nosotros trabajamos con los tres ejes, ¿sí? En este caso ρ, phi y z. Z, que es el plano pi, donde nos estamos moviendo, que sería z igual a 0, z es constante. Eso implica que si z es constante, z es igual a 0 y no cambia, z punto también va a ser 0 y z2 puntos también va a ser 0. ¿Sí? Eso nos va a sacar bastantes problemas al momento de reemplazar las ecuaciones. Bien. Luego nosotros tenemos que pensar en las fuerzas que tenemos, que son el peso, la tensión y la normal, y cómo descomponer cada una por separado, ¿no? Entonces vamos a trabajar el peso por un lado, ¿no? El peso en este caso siempre nosotros tenemos que va a ser m por g por menos j prima, siempre que en este caso sería menos k prima porque estamos hablando de z, ¿no? Estoy hablando de este z primado. Okay. Pero la idea sería tratar de ponerlo o de expresarlo en términos de la tríada x y z normal. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, para hacerlo tenemos que pensar cómo estaría descompuesta P y en qué ejes está descompuesta, ¿no? El tema es que vamos a tener tres componentes, es decir, vamos a tener que usar las tres componentes por separado. Entonces, para hacerlo, ¿sí? Esto requiere un poco de trabajo de imaginación, pero vamos a pensarlo de la siguiente forma. Tenemos que pensar cómo está parado, digamos, el sistema de referencia con cada uno de los vectores en particular, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente.
Dado que la descomposición vectorial puede ser un poco complicada en este caso, como sugerencia tratemos de empezar primero con el sistema X y Z, ¿sí? Y luego pasamos al sistema Rho, Phi, Z, ¿no? Para tratar de entender un poco, porque ya les digo, esto no es tan simple como cuando uno va a digamos, un problema en el plano, digamos, habitual de física. Acá se puede complicar un poco más complicado. Entonces, les pido que presten atención a lo siguiente. P, que es el peso, vamos a descomponerlo primero con la tríada de X y Z normal, o sea, la habitual. P en este caso, si ustedes observan, que está por debajo, acá, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. P va a tener una componente que es, digamos, como es paralela a Z', tenemos que ver la inclinación de Z' y X. ¿Ok? Entonces, pero lo que sí sabemos es que es perpendicular a Y, sí, al eje Y, porque fíjense que el eje Y en este caso, digamos, no tiene componentes en P, con lo cual P solamente va a ser descompuesta en X y en Z. Ahora P tiene un ángulo de inclinación alfa, que es propio de la cuña, y ese ángulo de inclinación sabemos que alfa o el eje Z es perpendicular a la superficie de alfa, y lo mismo con X. Entonces, ¿dónde se ve reflejado ese eje, ese ángulo alfa, ¿no? Digamos, si el triángulo viene en este sentido, ¿sí? Vamos a tener alfa es este valor, ¿sí? Que es la inclinación que tenemos entre P y el ángulo, digamos, de la cuña. Entonces, eso nos invita a pensar dos cosas. Primero, que si lo descomponemos con EZ, una forma más potable sería descomponerlo con menos E sub Z, mismo vector, o sea, misma dirección, distinto sentido. Entonces, en este caso, con respecto a E sub Z, P estaría asociado con el coseno del ángulo, con menos E sub Z. Y en el caso de sub X, que sería este cateto, estamos hablando de seno. Entonces, en este caso, P va a estar como masa por gravedad por coseno de alfa por menos E sub Z más, y seguimos acá, seno de alfa por E sub X. ¿Ok? Sería un poco la idea. En limpio. Ahora, el problema con esto, digamos, o lo bueno que tenemos acá es que podemos, el paso, digamos, al resto de estas coordenadas de ρ, z, θ es menos traumático. ¿Por qué? Porque nosotros nada más necesitamos descomponer dónde quedan, digamos, una de las variables ya la tenemos, que es E sub z, y después tenemos que descomponer E sub x, ¿no? En θ y en ρ. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Por ejemplo, que en el caso de ρ y de θ, nosotros si tenemos E sub x, que sería este versor, tenemos que fijarnos respecto al ángulo de inclinación como viene la descripción del movimiento. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a tener para E sub x, en este caso, entonces, por ejemplo, E sub x, que tiene este ángulo de apertura con E sub ρ y con E sub θ, para descomponerlo hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos menos E sub θ, misma dirección, distinto sentido. Entonces, E sub x va a estar asociado en el coseno con E sub ρ y en el seno con menos E sub θ, pues cateto opuesto. Entonces vamos a tener P, en este caso esto nos va a quedar como M por G por menos coseno de alfa por E sub z, esto no se modifica, más. Ahora este seno de alfa lo desdoblamos en estos dos versores. Entonces vamos a tener seno de alfa por coseno de phi, ¿sí? Por E sub ρ, positivo, y este va a ser negativo, entonces le ponemos menos seno de alfa por seno de phi por E sub phi. Y así quedan las componentes del peso. Bueno, puede ser un poco más complejo, pero lo bueno de esto es que si ustedes observan el resto del diagrama tenemos las cosas más simples para el resto de las fuerzas. ¿Por qué? La normal es paralela al eje Z, justamente por ser normal a la trayectoria. Y la tensión es paralela al eje radial sobre el cual se está ejerciendo el movimiento. Entonces, en este caso, si bien del peso tenemos esto, vamos a tener que la normal nos va a quedar con su módulo por E sub z versor, y vamos a tener luego que la tensión nos va a quedar con menos su módulo por E
sub rho radial. ¿Ok? Bien. Recuerden siempre lo siguiente. Para la sumatoria de fuerzas, ¿qué vamos a tener? El peso más la normal más la tensión. O sea, las tres componentes. Y nosotros tenemos tres versores. Entonces lo que deberíamos hacer sería acomodar cada uno de los versores, ¿sí?, en la sumatoria de fuerzas y después asociarlos a la velocidad correspondiente, ¿no? Entonces vamos a proceder a hacerlo en limpio. ¿Okay? Vamos a tener acá la sumatoria de fuerzas y esto nos va a quedar. Vamos a empezar con el versor E sub, en este caso con el versor E sub rho. Entonces vamos a tener E sub rho por del peso, vamos a tener masa por gravedad por seno de alfa por coseno de phi positivo, ¿sí?, menos la tensión. Después vamos a tener con E sub phi, vamos a tener solo la componente del peso, entonces en este caso nos va a quedar como menos seno de alfa por seno de phi por la masa por la gravedad. Y después para E sub z tenemos simplemente la normal, no hay mucho más. Y perdón, otra cosa que me olvidé, m por g por coseno de alfa. ¿Okay? Tenemos las componentes bien separadas cada una. Ahora viene el tema de hacer que la sumatoria de fuerzas nos va a quedar igual que la masa por la aceleración. Entonces, en este caso, de vuelta, copiamos las componentes de cada una. Si lo vamos a copiar en orden, primero viene la componente de sub rho, que en este caso nos va a quedar como rho 2 puntos menos rho por tita al cuadrado. Después tenemos E sub phi por rho por phi 2 puntos más 2 rho punto por phi punto. Y luego tenemos la última que nos va a quedar E sub z por, en este caso, z 2 puntos. No hay mucho más. ¿Okay? Entonces, primera cuestión antes de igualar cada una. ¿Qué es lo que nosotros habíamos dicho? Rho 2 puntos, o sea, rho era constante, por lo tanto rho 2 puntos iba a ser 0, y rho punto también, con lo cual todo lo que está asociado, estos dos términos se van. ¿Sí? Y también dijimos que en z, que es digamos, el eje que es perpendicular al plano, no va a haber cambios, con lo cual este también se hace 0. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que tenemos que asociar es igualar cada una de las componentes. Entonces fíjense, vamos a tener la componente con E sub rho, que es esta. Luego tenemos la componente con E sub rho, que es esta, con la masa también. Luego tenemos la componente con E sub phi, que es esta, en este lado. Y después tenemos esta otra, ¿no? Entonces vamos a ver. Componente de E sub rho. Entonces en este caso esto nos va a quedar como la masa por menos rho por phi punto cuadrado. Esto es igual a la masa por la gravedad por el seno de alfa por el coseno de phi menos la tensión. ¿De acuerdo? Después, en E sub phi, esto nos va a quedar, ¿no?, como menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo por el seno de phi. Esto nos va a quedar como la masa por rho por phi 2 puntos. Y luego en E sub z, esto nos va a quedar como menos la masa por la gravedad por el coseno de alfa más la normal, 0. ¿Okay? Ya ahí tenemos las tres ecuaciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nos conviene tratar de hacer? Primero, tratar de emprolijar las ecuaciones. ¿Cuál es la que nos sirve? La que más nos sirve en realidad es la que tiene la segunda derivada de phi, porque es la ecuación diferencial con la que nosotros podemos describir el movimiento un poquito más completamente. Y después de las otras dos, despejar, por ejemplo, de acá, despejar la tensión y de acá despejar la normal, en función del resto de los parámetros que nosotros tenemos. ¿Sí? Es más simple pensarlo de ese lado. Entonces vamos a tener, en este caso, por ejemplo, la tensión nos va a quedar. ¿Sí? Fíjense en este caso, si esta ecuación sumo tensión de los dos lados y luego resto este término de los dos lados en limpio y sacando factor común con la masa y el radio, esto nos va a quedar masa por el radio por phi punto al cuadrado más g sobre r, en este caso por seno de alfa por coseno de phi. Cerramos ahí.
La ecuación diferencial, ¿cómo la armamos? En este caso, de tener esta ecuación, lo que conviene es pasar los dos términos de un lado de la ecuación, es decir, vamos a sumar estos dos términos, y luego dividir ambos lados por m por ρ. En este caso ρ lo vamos a reemplazar por la constante, que en este caso es r. Entonces la ecuación en limpio va a quedar como phi dos puntos más g sobre r por seno de alfa por, en este caso, seno de phi. Esto es igual a 0. Y después vamos a tener la tercera, la normal, es igual a masa por gravedad por el coseno de alfa. Entonces, de ahí tenemos el paquete de ecuaciones ya completo para describir este movimiento.